invitamos a que pueda estar siempre todos los domingos de 6 a 7 acá por Canal 42. Y si no, visítenos en el Templo del Alfarero. Estamos en la Sexta Avenida y Séptima Calle de la Zona 1. Acá va a ser una gran bendición recibirlo. Estamos los lunes y los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Será una gran bendición tenerlo en este lugar. Bien, vamos a orar para que Dios nos hable y que podamos tener una comunicación a través de la palabra del Señor. Yo sé que Dios siempre habla a tiempo o fuera de tiempo, ese es su deseo, y su palabra nunca regresa vacía. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Así que invite al amigo, al vecino, al familiar, avísele de que ahorita va a haber un tiempo de palabra de Iglesia del Alfarero y que estaremos orando por todas las necesidades, porque a eso nos ha enviado el Señor, para ser de bendición y orar unos por otros. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan lindo. Bendecimos tu nombre, tu presencia, mi Dios. Confesamos que Jesús es nuestro Rey, Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de San José Pinula y de toda Guatemala y las naciones. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Revélanos la palabra, enséñanos en este tiempo en el cual vamos a estar, Señor amado, compartiendo tu palabra. Por favor, que esta palabra haga el milagro, revele, muestre y levante, restaure todo aquel que la vea y la escuche en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús invitamos ahí a que estés atento. Quiero hablar acerca de los enemigos que tenemos nosotros de nuestra vida. ¿Por qué la gente dice cuesta ser cristiano? ¿Por qué la gente dice es difícil ser cristiano? ¿A qué se debe de que la gente tiene problemas para ser cristiano? Definitivamente uno de los problemas es que hay enemigos en nuestra vida, porque a la gente le cuesta ir a una iglesia, le cuesta orar, le cuesta convivir con gente que va a la iglesia. ¿A qué se debe? Porque hay enemigos. Dice la palabra del Señor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, o aunque no sea hijo de Dios, pero la Biblia dice que Dios tiene planes con cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Moisés le costó llegar a ser el libertador que Dios quería que fuera. A Jesús le costó llegar. Recuérdense que en ese tiempo mataban los niños, habían impedimentos, obstáculos. El mismo diablo llegó con Jesús, porque hay enemigos de nuestra vida, y por eso a veces cuando no entendemos esas partes lo vemos como me caen mal, no me gusta, no puedo. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a ver y vamos a empezar con el primer enemigo. Santiago 4:4, escucha bien, el primer enemigo de una persona que quiere buscar a Dios, que quiere seguir a Cristo, que siente el llamado de Dios. El primer obstáculo, enemigo, oposición que vas a encontrar se llama mundo. Escucha bien, el primer enemigo que yo quiero compartir contigo se llama mundo. Por eso dice allá en Santiago 4:4. O almas adúlteras, fíjate el término, adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El primer enemigo que nosotros tenemos se llama mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece, y por eso Jesús habló de dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. La diferencia está que en el ancho es el camino que lleva el mundo. Es el camino donde hay libertad de hacer, de ir y poder hacer todo lo que queramos. Ir a las discotecas, tomar las drogas, robar, mentir, darle rienda suelta a todos los placeres, porque hay un mundo que vive ofreciéndote, y ahora está tan cerca el mundo de las personas porque está llegando a través de los celulares.
A través del celular, a través del Facebook, el mundo te está bombardeando acerca de discotecas, lugares de perdición, lugares de sexo, lugares de drogas, lugares de brujería, de hechicería. El mundo está bombardeando y por eso la juventud siente difícil poder decir: voy a ir a la iglesia, voy a cambiar, voy a ser diferente. Y yo quiero decirte que sí se puede. Es un enemigo que te hace pensar que es difícil la vida cristiana, pero la iglesia del alfarero se caracteriza porque tiene, en su mayoría somos jóvenes, y digo somos, aunque ya tenemos 50 años, pero ahí estamos, ahí que parecemos jóvenes. Acá hay bastante joven, bastante señorita. ¿Cómo hacen? Porque buscan a Dios, se someten a Dios, reconocen que si yo me hago amigo del mundo, cuando hablamos de la palabra amigo, estamos hablando de una relación, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, fue lo que dijo Jesús. Así es de que no podemos nosotros así simplemente decir, vamos a, me voy unos días al mundo y luego con Cristo. No, tenemos que definirnos, porque el apóstol Santiago dice: oh alma, es un adulterio espiritual cuando tú estás en la iglesia y estás en el mundo. Tú tienes un adulterio. Por eso dice la escritura: oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos y tenemos una amistad con el mundo, una amistad en la cual tengo 15 años, pero ahí viene un grupo del mundo, va a haber guaro, y entonces tal vez no voy a tomar, no voy a bailar, pero estoy ahí. Y entonces ya ahí, si eso se vuelve el poder decir que como tengo una fiesta no puedo ir a la iglesia, como tengo una fiesta no puedo buscar a Dios, entonces ya hay una amistad con el mundo, y entonces yo me he convertido en un adúltero espiritual. ¿Por qué? Porque tengo una amistad con el mundo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Hasta dónde nosotros? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque dice en Marcos 8:36. En Marcos 8:36 nos habla la Biblia acerca del mundo. Dice la palabra del Señor. Oye bien lo que te voy a leer. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Quiere decir que no se pueden las dos cosas. O sigo al mundo o sigo a Cristo. Y es ahí donde nosotros necesitamos hacer un examen de cómo estamos viviendo, de hasta dónde tenemos una amistad con el mundo, porque contacto tenemos, pero ya una amistad es una relación. Y es ahí donde, hermano, cuánta gente, hermano, qué bendición nuestro trabajo, qué bendición todo lo que hay en esta tierra. Dios lo dejó para el hombre, pero el primer lugar siempre lo tiene Dios. Por eso dice la Biblia: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay gente, hermano, que se afana tanto en el mundo por tener dinero, por ejemplo, que el mismo dinero que ganó durante toda su juventud, después es el mismo dinero que le va a servir para andar en operaciones, andar en las naciones buscando especialistas. ¿Por qué? Porque descuidó hasta su salud. Dejemos la familia, empecemos por la misma persona. Hasta su salud descuidan, y después ese dinero les sirve para estarse curando. ¿Y qué pasó? No tuvo la libertad de buscar a Dios, de disfrutar de su familia. ¿Por qué? Porque había una amistad con el mundo. Por eso uno de los enemigos va a ser el mundo. Por eso es de que la Biblia nos habla: no podemos estar en el mundo y estar en la iglesia. O eres de la iglesia o eres del mundo. No hay término medio. La realidad es que es un enemigo que tenemos, pero yo te puedo decir que lo vamos venciendo en el nombre de Jesús.
Todo aquello que nos gustaba del mundo, a mí me gustaban mucho las parrandas, la música, el sexo, el vicio, el pecado, y andábamos de un lado a otro, y sin embargo Dios no lo quitó. Eso quiere decir que pudimos vencer gracias al Señor. Por eso dice la Biblia que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Por eso dice la Biblia, pero recibiréis poder. Por eso te anima la Biblia y dice, todo lo puedes en Cristo. ¿Por qué? Porque existen enemigos, pero la Biblia dice que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así que el mundo se vuelve un enemigo, y por eso ves tantos anuncios, tantas invitaciones, porque lo que quieren es perder tu alma. Así que de nada sirve que ganemos el mundo, que nos volvamos grandes hombres con muchas mujeres, con mucha fornicación, mucho sexo, mucho vicio o mucho dinero, y sin embargo nuestra alma está perdida. Así es que uno de los enemigos se llama mundo. Pero queremos seguir avanzando, porque si no, no vamos a terminar acá. Otro de los enemigos, y este realmente cuesta asimilarlo, y te voy a decir por qué. Porque Dios nos ha enviado a que nuestra vida y nuestra familia sean de Jesús, pero muchas veces no es así. Y quiero que leamos en Mateo 10:36. En Mateo 10:36, ahí en Mateo 10:36 vamos a leer algo que nos enseña la palabra. Y dice, una de las divisiones del hombre, uno de los enemigos, porque a veces cuesta, porque dice en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira, otro enemigo. Ya dejemos el mundo a un lado, dejemos las tentaciones del mundo, la música mundana, el andar, dejemos a un lado eso. Ahora la familia. Uno de los enemigos a veces para buscar a Dios es la familia. La familia, mira hermano, porque a veces caminan contigo y a veces no caminan contigo. Pregúntale a Lot. A Lot, los ángeles que habían llegado a Sodoma le dijeron que escapara por su vida, que agarrara a su familia y saliera. Pero en el camino, escucha bien, en el camino su esposa volteó a ver atrás y se convirtió en una estatua. ¿Qué pasó? Mira, alguien que tenía que ser alguien que lo apoyara, la mujer fue hecha para ser ayuda idónea, el hombre para guiar a su familia, ese sacerdote de la casa, el pastor de su casa, pero tiene que saber que a veces un hijo se te va a revelar, un esposo que se te va a revelar, una mujer que te va a decir, ya no quiero ir. Y es ahí donde tú tienes que ser lo que dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque yo he aprendido algo y eso lo sabe muy bien mi familia. Quien me cambió a mí no fue mi familia, no fueron los amigos. Quien me cambió a mí no fue el mundo. Quien me cambió a mí no fue una esposa, no fue un hijo, no fue un hermano, no fue un primo. Quien me cambió a mí fue Jesucristo. Por lo tanto, ahora Jesús siempre va delante de cualquiera de la familia. Si alguien no quiere, problema de ellos. Nuestro deseo, nuestra oración, oro a diario por mi familia, pero el evangelio nunca es obligado. El evangelio nunca es para poder decir a la fuerza, amenazándote, no. El evangelio es entender, estoy perdido, estoy en el mundo, estoy en pecado y necesito a Jesucristo porque Él es el camino para ir al cielo. No hay otro camino. Pero mira aquí la revelación de la palabra. Aquí nos enseña Jesús que los enemigos pueden ser a veces los mismos de la casa, la misma familia. Y es que a veces hay hombres que dicen, ven un programa, ven este programa, y dicen, me dan ganas de ir a la iglesia. Y ya te sale alguien, nosotros somos de tal religión. Ya se dividió. ¿Por qué? Porque algo que puede ser de bendición se convierte en un problema en tu hogar. Y hay gente, hermano, perdón por la palabra, tan aguada que dice, vaya, está bien. No. Cuando Dios te está llamando, si Dios te está hablando y sientes el llamado de Dios, busca, avanza, cree, porque ahí está tu milagro, ahí está tu bendición, ahí Dios te va a cambiar, ahí vas a ver cómo Dios te quita ese vicio, Dios te sana, Dios te liberta.
Porque muchas veces, cuánto joven a veces ha retrocedido, y me da tristeza a mí escuchar lo que me dicen. Mis papás me prohibieron los enemigos. La misma familia se puede convertir en un enemigo cuando a veces no te permiten que tú puedas buscar de Dios. Entonces tú tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque a veces, quiero decirte, ni siquiera la familia, sino el diablo usando a la familia. Pero es ahí donde nosotros debemos de estar firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. Firmes en que Dios nos está llamando para bendecirnos. Dios no te llama simplemente para que seas parte de una religión. Dios te está llamando. Jesús te llama para que tú veas la mano de Dios. Pero quiero decirte, ¿quién de tu familia se está oponiendo a que tú busques a Dios? ¿Cuántos padres conocí yo? A mi prima que me dijo, ya no voy a la iglesia. Mi madre me dijo que me desheredaba si yo seguía buscando, si yo iba a esa iglesia, si yo me hacía evangélica. Imagínate, porque a veces los enemigos de la bendición es nuestra propia familia. ¿Cuántas veces por un problema un hombre o una mujer dice, ya no vamos a la iglesia? No, yo a muchos que he tenido la oportunidad les he dicho, mire, piérdase usted, pero no pierda a su familia. Porque a veces el enemigo es la misma familia, los enemigos. Y ahora, ¿pero por qué Dios permite todo esto? Porque cuando hay una fe verdadera, no existe familia. Por eso un día que le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos te llaman. ¿Qué hizo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se quieren anteponer a Dios, es ahí donde tienes que ponerte bien los pantalones y tienes que decir, no. Yo estoy viendo que aquí hay un problema. ¿Por qué si Dios me está llamando, si Dios me quiere bendecir, por qué necesito yo hacerle caso a mi mujer o hacerle caso a las mujeres? Les toca un poquito más duro, y es por eso que a veces las primeras que buscan son las mujeres, porque a veces Dios las toca, son muy sensibles al Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estás con tu familia? ¿Estás avanzando con tu familia? ¿Sí? Porque a veces, tal vez no es que se vuelva un enemigo, una oposición, pero no quieren. Y hay a muchos que Dios les está hablando en este momento. Se vuelve un enemigo, ¿por qué? Porque te desaniman. No quieren nada, ya no voy, dice. No tomes esa. Tienes que saber que la familia, a veces, el plan de Dios, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios, que todos van a llegar. Pero en ese proceso, como me contaba, había un hermano acá que nos cuenta su testimonio. Él aceptó a Jesús y contento dio los pasos que hay que dar para seguir a Jesucristo. Y de repente un día pues llega el tiempo de bautizos. Él dice, bueno, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero cambiar. Él se bautiza. Cuando regresa a su casa, en unas maletas, en unas bolsas, estaba toda su ropa afuera en la puerta de la casa. ¿Quiénes eran los que se estaban oponiendo? Pero ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque después esa misma familia ahora buscan a Dios. Esa esposa que le echó sus cosas en una bolsa, ahora es una gran sierva del Señor. Ahora Dios la usa. ¿Por qué? Porque a veces Dios lo permite para ver cómo está tu fe. ¿Es una fe firme? ¿Es una fe inamovible? ¿Es una fe como la roca? ¿Es una fe que hace que tú puedas vencerlo todo? Porque es ahí donde Dios te prueba. Es ahí donde tú vas a ver. Por eso vimos ya dos enemigos de la fe. Dos enemigos para buscar a Dios. Vamos al tercer enemigo. El tercer enemigo se llama diablo. Allá en 1 Pedro 5:8 vamos a leer ahí un texto muy poderoso. 1 Pedro 5:8 dice así la palabra. Mira lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, el enemigo, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El tercer enemigo de esta palabra es el diablo.
El diablo es alguien que como fue destituido del cielo y ahora su final es el lago de fuego, el infierno, el lago de fuego. Entonces él quiere provocar a la gente, tienta a la gente. ¿Para qué? Para que la gente ofenda a Dios y entonces también la gente se vaya a donde él vaya. Porque el infierno no lo hizo el diablo. El infierno lo hizo Dios para castigar al diablo y todos los ángeles que le siguieron. Dice que se llevó una tercera parte. Para él es el infierno y luego serán trasladados porque va a ser juzgado al lago de fuego. Pero dejemos eso ahí. El punto es que dice que anda como león rugiente. Anda viendo quién se debilita, quién ya no va a la iglesia, quién ya no ora, quién se desanimó, quién está peleando, quién tiene algún problema. Y entonces cae el diablo. Es por eso que uno de los enemigos, y mira, este es tan tremendo, tan abusivo, que el Señor lo reprenda, que tentó al mismo Jesús. No vayas a pensar que tú no vas a tener problemas con el diablo. Va a aparecer en tu vida y va a tratar de detenerte, porque es un enemigo, ya enemigo nuestro, de Dios no, porque Dios lo venció en la tierra, en la cruz, en el cielo, en todo terreno. Jesucristo lo venció y por eso tenemos un Jesús vencedor. Pero nosotros que estamos en la batalla acá, que estamos tratando de agradar a Dios, de avanzar, de buscar, tú tienes que saber que hay un enemigo que te va a poner mentiras. Que si todavía no eres cristiano, te va a poner mentira como otra religión, como no necesitas cambiar, no necesitas buscar a Dios, solito puedes cambiar. Todas esas son mentiras del diablo y tú tienes que estar atento. ¿Sí? Solito puedes. Mira, nadie te quiere, nadie te ama. Esas son estrategias del diablo. Es la voz del diablo que mira siempre y él aparece cada vez que tú tienes un problema. Los adulterios se dan en los hogares. ¿Por qué? Cuando un hogar, un matrimonio tiene problemas, aparece el diablo para decirte: un clavo saca otro clavo. Ese es material del diablo. Ese es Satanás hablando a tu vida. Y es ahí donde debes de entender. Es ahí donde debes estar atento a ese enemigo que es Satanás. Que cuando no estés necesitado, no tienes que comer, te va a invitar a que hagas algo malo, a que trafiques droga, a que robes o a que hagas cualquier cosa que desagrade a Dios. Él aparece. Acuérdate que a Jesús le apareció cuando tenía hambre y le dijo: di que esas piedras se conviertan en pan. Ojo, cuando él tuvo hambre, o sea, cuando hay una necesidad, ahí aparece el diablo. Por eso en medio de tu necesidad, agárrate de la mano del Señor. Posiblemente ahorita tengas una necesidad, Dios te va a proveer. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Recuerda que tenemos un Dios que se llama Jehová Jireh. Jehová provee. En medio de la prueba, cuando iba a perder su hijo Abraham, Dios proveyó el carnero para que su hijo no muriera. Sin embargo, él se mantuvo en la fe. Por eso es un enemigo de nuestra vida cristiana, el diablo. ¿Hasta dónde te ha engañado el diablo? Diciéndote: un trago no es pecado, uno no es ninguno. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿y a quién va a usar? Va a usar a un amigo, va a usar a una ex, va a usar a alguien que va a aparecer en tu vida. ¿Por qué? Porque el diablo es tu enemigo. Y a veces no nos damos cuenta. Mire, le pasó a Sansón. Ni cuenta se dio que el diablo le había puesto una Dalila. Ni cuenta se dio que cada vez lo estaba guiando más a apartarse de Dios, de tal manera que llegó un momento cuando Dios ya no estaba, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que había un enemigo que se llama Satanás. Y es ahí donde nosotros debemos de estar atentos. Hasta dónde te ha engañado, hasta dónde te ha mentido, hasta dónde te ha dicho: las cosas no cambian, tu marido no va a cambiar, tu hijo se va a perder. Mentira, tú sigue creyendo en el Señor, sigamos buscando al Señor y no le hagamos caso a ese enemigo, porque por eso es enemigo. Tú tienes que aprender a discernir esa voz
y darte cuenta que es Satanás el que está tratando de desviarte, de llevarte por otro lado. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes bendiciones. Todo el que busca a Dios siempre, siempre, siempre sale bendecido. Yo no he visto que alguien busque a Dios y salga como que sin nada. Aquel que se acerca va con la visión, necesito de Jesús, aunque haya rechazo en Jesús, en la iglesia, sale bendecido. Hubo una mujer que el mismo Jesús le dijo, bueno, la bendición es para los hijos. No está bien darle el pan de los hijos a los perros, le dijo. Pero esta mujer que tenía una visión de decir, si yo llego a Jesús, yo ahí voy a recibir mi milagro. A ella no le importó cómo la trataron, qué le dijeron. A esta mujer lo único que le importó es que tengo una hija enferma, yo necesito la sanidad, yo necesito que sea libre. Y esta mujer sí dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. A esa mujer no le aportó nadie. Esa mujer estuvo fija, firme en lo que andaba buscando. No hubo nada. Y así debemos de ser nosotros. No que a veces cualquier cosita nos mueve. Cualquier cosita nos hace, porque alguien falló, porque alguien cayó. Hay gente que dice, no, yo para ser cristiano. No, mira, si te estoy hablando de esto, es para que tú entiendas. Para muchos que han hablado de los cristianos y dicen, no, que de una vez dan mal testimonio. Pues atrévete a ser cristiano, porque ya llevamos 3 enemigos. Y solo con esos ya tenemos en qué entretenernos. Solo con eso, si no eres alguien de oración, de una vez te digo, a dar una vuelta vas a venir a la iglesia y vas a regresar. Porque el que no ora, por ahí dijeron, el diablo lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que, por favor, esto es de buscar a Dios, de meterse con Dios, de creerle a Dios. Sí se puede. Gracias a Dios, en medio de luchas y batallas, te hablo con 24 años de ser cristiano. Ya 24 años ya nos dan una idea de que en medio de nuestros errores y fracasos, pero también ha habido grandes aciertos, no apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa como Pedro. Un día Pedro se metió de shooter, le llamo yo, queriendo enseñarle y ayudar a Jesús. Y le tuvo que decir Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque tenía una idea que no venía de Dios. Nos pasa como a Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? Con Samuel lo que nos pasó es de que andaba escogiendo mal. Por eso hoy, mire, uno debe tener cuidado ahorita que hay tanto candidato en San José Pinula. Porque a veces a nuestros ojos puede parecer un buen candidato, pero necesitamos que esté el que Dios quiere poner, no el que mejor se vea, no el que tenga mejores cualidades, sino el que Dios ponga, porque a ese Dios lo va a ayudar, lo va a preparar, Dios le va a abrir puertas, Dios lo va a usar y grandes obras van a haber en San José Pinula. Pero necesitamos aprender que muchas veces se cometen errores, pero en medio de eso, si estamos con Dios, podemos seguir adelante. Llevamos 3 enemigos. ¿Cuál fue el primero? El mundo. El segundo, ¿cuál fue el segundo? El diablo. Tercero, vamos a ver acá, la familia. Vamos a ver el cuarto enemigo. Romanos 7:24. La carne. Y el clavo es que todos tenemos carne. Romanos 7:24 dice así la palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Te leo un poquito atrás para que veamos de qué se trata esto de la carne. Dice, te voy a leer desde el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estamos hablando de la carne.
Otro de los enemigos es la carne. ¿Por qué? Porque desde que Adán desobedeció, toda carne quedó ministrada por el pecado. Y aparte de eso, nosotros venimos y le agregamos nuestros pecados. Le agregamos que nosotros nos metimos al vicio, nos metimos al sexo, nos metimos a las parrandas, nos metimos a la música, nos metimos en cosas espirituales, la idolatría. Muchos se metieron en la brujería, en la hechicería, y ahora, hermano, eso quedó como una atadura en nuestra carne. Y por eso hay gente que ama a Dios. Y yo no digo que no amen a Dios con todo su corazón, pero se metieron tanto en pornografía que tienen que estar viendo pornografía y no pueden vivir sin ella, porque hay un enemigo que se llama carne. Se metieron tanto en el vicio que mucha gente a escondidas tiene que andar fumando, tomando, drogándose y haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, y lo peor que ese enemigo somos nosotros mismos. Porque esa carne la andamos cargando donde quiera que vayamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por eso es que, miren, no es que uno quiera mandar a la gente y tenerlos solo en la iglesia metidos. No, es que es la única manera de ir venciendo los enemigos. Cuando busco a Dios, cuando me junto con gente que ha vencido esas áreas. ¿Pero por qué? Porque yo no sé si tú has oído este pensamiento. ¿Qué dicen? El que anda entre la miel, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eso qué significa? Significa que se nos pega. Porque a veces nosotros mismos tenemos ese problema en la carne. A veces tenemos necesidad quizás de sexo, de adulterio, de fornicar. Entonces, mira, la inclinación de la carne es a buscar a alguien que está en la misma situación. Pero si tú buscas a alguien que tiene vencida esa área, ese espíritu vencedor te va a ayudar. Por eso tienes que buscar a alguien que ha vencido esas áreas de la carne. Juntarte con gente, unirte a personas. ¿Por qué la vida cambia cuando uno va a la iglesia? ¿Por qué con solo decir voy a ir a la iglesia porque necesito cambiar? Porque hay un poder sobrenatural en la iglesia, que el mismo Jesús dijo que ni las puertas del infierno podrían contra la iglesia. Hay un poder ahí. Cada vez que nos reunimos, cada vez que alabamos a Dios, cada vez que oramos, cada vez que oímos la palabra de Dios, un poder sobrenatural está ahí, que hace que poco a poco vaya venciendo todas las áreas de mi carne. Porque hay gente que no puede dejar de decir malas palabras, porque hay un problema en su carne, hay un problema en su boca. Yo no sé cuántos fueron mal hablados, yo era mal hablado. Sin embargo, Dios hizo el milagro y sanó mi lengua. Sin embargo, a veces, te cuento, en un momento de enojo me llegan algunas malas palabras a mi mente, pero de ahí no salen. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando a tener dominio propio, a poder decir, no, momento, yo tengo que callar mi lengua, callar mi boca. ¿Por qué? Porque yo estoy para bendecir, no para maldecir. Porque una palabra puede destruir a alguien, y a veces nos pasa. Sin embargo, porque uno de los enemigos es nuestra carne. Por eso un día le dijeron, oye esto. Pablo le dice a Timoteo, fíjate esto que te voy a decir. Cuídate de ti mismo. Y por eso decía un apóstol de este tiempo, decía, yo más que tenerle miedo al diablo, decía, yo no le tengo miedo al diablo, yo le tengo miedo a mi carne. Decía. Porque el diablo, en el nombre de Jesús, y se tiene que ir porque no le queda de otra, porque ese nombre lo venció. Pero el problema es cuando me topo con mi carne, porque es un deseo, es una necesidad, algo que está dentro de mí. Es una ley, dijo Pablo ahí.
Es como una orden que te dice que tienes que hacer algo. Y por eso hay gente cristiana, hermano. Y yo no digo que no sean cristianos, pero son violentos. ¿Y a qué se debe? Porque hay áreas en su carne que deben de ser crucificadas. ¿Por qué crees que Jesús murió en la cruz del Calvario? Él no necesitaba morir, pero como Él tomó todos esos enemigos, los llevó a su carne y los destruyó en la cruz del Calvario. Por eso, a través de esa cruz, nosotros podemos vencer. Aleluya. Así que ya llevamos 4 enemigos. ¿Cuál es el primero? El mundo, la familia, el diablo y la carne. ¿Cómo vas ahí? Si te haces un examen en este momento, ¿cómo vas? Aunque sea raspado o dices tú, como aquel rey que dijo fue hallado falto de peso y hasta ahí llegó. ¿Cómo vas? Tienes que ir venciendo. Y te hablo de un quinto enemigo. 1 Corintios 15, 26. 1 Corintios 15, 26. Estamos llegando poco a poco, hay que tener paciencia. 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aguas con la muerte, dijeron por ahí. Dijeron a la universidad con la chalana. Cuidado, la muerte es un enemigo. Por eso lo que Dios trae, oye bien, es vida y vida en abundancia. Porque la muerte, pero dijo un día Jesús, no temáis al que mata el cuerpo. Porque la muerte, la terrible muerte que te quiero hablar es la muerte segunda. Y esa es la muerte donde te dices, moriste en la tierra, pero tu alma no tiene entrada al cielo. Tu segunda muerte en el infierno. Y ese es un enemigo. Ese es un enemigo que va a llegar a nuestra vida y que se mantiene. Y por eso es que tú te das cuenta que todos estos enemigos tratan de apartarte. Porque la muerte, mira, cuando tú eres un cristiano sometido, para mí el morir es ganancia. Es una victoria hablando del cuerpo. Porque en este cuerpo tenemos tantas debilidades, necesidades, tentaciones en este mundo. Y cuando alguien es cristiano y muere su cuerpo, que esta muerte es cuando sale el alma del cuerpo. Y esa alma, si no reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, no va al cielo. Tú puedes leer Lucas 16 después de este mensaje que estoy compartiendo contigo. La muerte. Por eso tú sabes que Dios permite a veces que tú estés cerca de ese poder, de ese enemigo, para que a veces busques a Dios. Gente que Dios lo tiene que llevar cerca. Mira, tenemos testimonio aquí en Pinula. Hubo un pastor que de la misma morgue, ahí estaban a punto de hacer su trabajo en la morgue y ahí lo resucitó el Señor. Desde ahí lo trajo porque no era su fin, no era su tiempo. Entonces, hermano, la muerte, muchos le tienen miedo, pero es un gran instrumento para buscar a Dios. Solo cuando alguien está a punto de la muerte, bajo una amenaza, como le dijeron hay un cantante, no recuerdo ahorita el nombre, que su madre era cristiana, lloraba por él, pero como él cantaba muy bien, él se metió al mundo y andaba cantándole al mundo y él era feliz en el mundo, pero tenía una madre cristiana. Y esa madre siempre oraba y guarda a mi hijo te va a aceptar, mi hijo. Pero llegó el momento en que él dijo, no, yo no quiero creer en Dios, yo no creo en Dios, dijo este hombre. Es un argentino, yo no creo en Dios, dijo él. ¿Y qué pasó? Un día los asaltan. Y en el asalto a este cantante le ponen la pistola en la cabeza y le dicen, ¿crees en Dios? Y ahí se acordó él de que tanto la madre había tratado de que él tuviera fe.
pero que él con su boca había negado. Y ahora decía, ¿qué hago? Qué vergüenza. ¿Cómo voy a decir que si yo mismo dije que no creía? Y ahora me hacen la pregunta y lo que quiero decir es que sí, para salvarme. Y entonces dice que le salieron esas palabras: creo en Dios. Y creyó porque necesitaba que Dios lo salvara. Y había una madre en ese momento orando. Y ese cantante y ese hombre, ahí empezó su conversión. Ahí en esa confesión que dijo, creo en Dios. Dijo, sostuvo su palabra después que fue librado, los asaltaron, gracias a Dios no lo mataron, pero ahí fue donde él dijo, no, a mí el que me libró de eso fue Dios y mi madre que siempre está orando por mí. Así que a partir de este momento acepto a Jesús, le voy a cantar a Jesús, le voy a servir a Jesús. Y este hombre cambió. ¿Todo por qué? Porque la muerte es un instrumento que sirve. La muerte nos enseña que puede llegar en cualquier momento y que necesitamos estar preparados. Así que yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Quiero decirte que Dios tiene planes para tu vida. Yo no sé qué enemigo se ha estado oponiendo a que tú avances. Yo no sé qué enemigo llegó a tu vida y ahora estás esclavo de un vicio. Ahora tienes problemas con el adulterio, tienes problemas con las deudas, tienes problemas con el pecado y has vuelto atrás. Pero este es un buen momento. Si Dios nos ha dado esta palabra es porque Dios quiere que tú venzas ese enemigo que te ha estado dominando. Así como un día Israel estaba dominada por el enemigo, por los egipcios, pero apareció Dios para liberarlo a través de Moisés. Este es tu momento en el cual Dios quiere liberarte de ese enemigo, quiere hacerte vencedor, quiere hacerte victorioso, porque así lo ha hecho con millones de personas. Y esta oración que va a hacer te va a liberar, pero vamos a empezar reconciliando y pidiéndole perdón a Dios, porque el enemigo te ha vencido, porque abandonaste a Dios, dejaste de orar, dejaste de ir a la iglesia, dejaste de servir, dejaste de ofrendar. Antes tan lindo, diezmaba, perseveraba, servía, amaba la iglesia, amaba servirle a Dios, amaba la palabra, pero te desviaste de ese camino y el enemigo lo aprovechó, porque él anda como león rugiente. Apareció el mundo y te gustó el mundo. Si cuando estamos con Dios, enamorados del Señor, ofende. Mira, yo fui un gran vicioso, alcohólico. Sin embargo, ahora a mí me ofende el alcohol, me ofende el vicio. ¿Por qué? No es porque sea orgulloso, sino que Dios me sanó, me liberó. Vencimos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este momento. Así que a todos los que me están viendo, Dios quiere hacerte un vencedor. El mismo Pablo pasó por esa batalla y por eso leímos ahí en Romanos. La batalla de su carne, la batalla del mundo, la batalla del diablo, la batalla de la familia y la batalla de la muerte, porque estuvo en muchos puntos en los cuales pudo estar muerto el apóstol Pablo, pero Dios lo guardó. Y él murió hasta que Dios lo permitió y lo llamó. Así es de que este es un buen momento para que tú recibas a Cristo. Este es un buen momento para que tú hagas la oración que voy a hacer. Repite conmigo ahí donde estás en tu casa. Si tú detectas alguno de estos 5 enemigos, yo quiero que hagas la oración que voy a hacer, porque esa oración te va a hacer libre. Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repite conmigo, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio al mundo, al pecado, al diablo.
a la carne y a la muerte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es de que si tú hiciste esa oración y recibiste a Cristo, o tal vez dices, es que yo soy caído, vaya, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por haberme apartado del camino correcto, de tu casa, de tu bendición. Pero hoy reconozco como el hijo pródigo y vuelvo a casa. Empiezo a caminar como lo hizo el hijo pródigo. Y te pido perdón al cielo y a ti, Padre, porque quiero vivir contigo para siempre. Si tú has hecho esa oración, Dios la ha escuchado, y toda oración dice que todo el que pide recibe. Así que en este momento solo cierra tus ojos, porque el Señor quiere hacer milagros en este momento. Liberaciones en el nombre de Jesús. He cerrado tus ojos ahí, Padre. Oro por todos los que me están viendo en este momento, Padre. Envío una palabra de bendición, envío una palabra de victoria. Vences ese vicio en el nombre de Jesús. Vences las drogas. Tú no naciste drogado. Vences el alcohol. No naciste tomando. Vences el adulterio, la fornicación. No naciste con esa vida. Vences las deudas. Vences el pecado, el abuso, la maldad. Vences el chisme, la crítica, el robo. Vences las pandillas. Vences todo aquello que te ha esclavizado. El Señor ahora está rompiendo cadenas en este momento. Está viendo cárceles espirituales, y tú sales en el nombre de Jesús. Porque un día el mismo apóstol Pablo y Sila estuvieron en una cárcel, estuvieron atrapados, pero Dios los liberó. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este momento. Está viendo cárceles, porque tú eres un siervo del Señor. Tienes mucho que hacer todavía. Tú tienes que servirle, tú tienes que ver la mano de Dios. Así que ahora empieza un abrir de puertas en las cárceles, como le pasó a Pedro. Eran 3 cárceles, eran 3 puertas de la cárcel, y las 3 fueron abiertas. Te estaba encadenado con cepo. Las cadenas fueron rotas. El ángel del Señor llegó a liberarlo. En este momento ángeles del Señor están llegando a tu vida a liberarte, y empiezas a tener pensamientos de victoria, pensamientos de voy a buscar a Dios, pensamientos de voy a volver a mi iglesia, pensamientos de me voy a reconciliar con mi esposa, me voy a reconciliar con mi esposo, volveré a mi casa, le pediré perdón a mis padres. En este momento hay un rompimiento de donde tú estás venciendo al enemigo, porque tú naciste para vencer. Porque el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que vences la cáncer, vences el pecado, vences al diablo. Él se tiene que ir de tu casa, se tiene que ir de tu vida. En el nombre de Jesús, recibe en este momento, recibe, porque Dios está rompiendo cadenas. Dios te está haciendo vencedor. Vence ahora. Cree en el nombre de Jesús. Cree, porque el poder de Dios está haciendo grandes cosas en este momento. Hay gente que está recibiendo su milagro de sanidad en este momento. El poder sanador llega a tu vida. El poder de Dios está llegando a ti. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe ahí donde está. En el nombre de Jesús. Esa diabetes se tiene que ir. Tú no naciste con diabetes, se tiene que ir. Esa enfermedad se tiene que ir. Ese cáncer fuera en el nombre de Jesús. Esa artritis se va de tu vida. Esa ceguera hasta ahí llegó. Ahora empieza una regeneración en tus ojos, en el nombre de Jesús. Esos oídos que has estado perdiendo la audición, ahora hasta ahí prohibido en el nombre de Dios. Se abren tus oídos y empiezas a oír. Tus oídos empiezan a recibir el milagro de la sanidad en el nombre de Jesús. Hay corazones, hay personas que tienen problemas con la presión. En este momento le ordenamos a la presión que esté normal, que esté como Dios quiere.
como Dios hizo al hombre normal en el nombre de Jesús. No aceptamos presión alta, presión baja. Ahora el que la tenga así, esa presión se normaliza ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe en el nombre de Jesús. Enfermedades en los pies ahora se sanan esos pies, se sanan esos pies que tienen problemas. Aquellos que han perdido miembros en sus pies, en sus manos, en su cuerpo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo aquello que ha estado destruyendo tu cuerpo, ahora lo reprendemos, lo echamos fuera. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, por las llagas de Jesús, tú estás recibiendo tu sanidad. Gracias, Espíritu Santo. Sigue la bendición y el mover del Espíritu de Dios. Desde ya prepárate, se te abren puertas, porque vas a salir de tus deudas. En el nombre de Jesús, vas a salir de tu deuda, vas a salir de esa vergüenza, de esa persecución que tienes, en la cual has pensado hasta quitarte la vida, pero esa no es la solución. Jesucristo es la solución y Él te va a abrir puerta. Pero Él sí dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Recibe paz ahorita. Tú estás creyendo, tú estás recibiendo en el nombre de Jesús. Sé un vencedor, no importa cuán grande sea el enemigo. Un día le apareció a Israel un gigante llamado Goliat, pero había un David, un hombre de fe, un hombre de Dios, un ungido de Jehová. Por eso es importante ser ungidos del Señor. Y ese ungido destruyó al enemigo de Israel. Prepárate, porque todos los que están creyendo en este momento van a tener victoria sobre su misma familia. Escucha bien lo que el Espíritu me está dando en este momento, porque hay familiares que tienen problemas de enfermedad, problemas de deuda, problemas de vicio, y tú eres el David que va a pelear contra ese gigante que tiene tu familia, y tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús, porque a ti te ha llamado a Dios, porque muchos hijos de Dios están viendo esta palabra y Dios te va a usar. Dios te ha ungido. Recuerda que para eso te ungió el Señor, para vencer al enemigo en tu vida y el enemigo de todos los demás. Por eso creemos que San José Pinula es para Cristo, que San José Pinula se acaba el alcohol, se acaba la droga, se acaba la brujería, la hechicería, la idolatría, se acaba la religiosidad, se acaba ese amor por el mundo, se acaban en el nombre de Jesús, y somos y declaramos que en San José Pinula es vencedor. Así que en el nombre de Jesús, en este momento Dios está obrando milagro. Ese es su poder. Así de grande es Jesucristo, y grandes cosas está haciendo Dios ahora. Así que Él te ayuda a vencer esas áreas. En el nombre de Jesús, pon tus manos en la presencia del Señor. Manos que te han llevado al pecado, boca que te ha llevado al pecado, ojos, oído, cuando oyes, cuando sientes, cuando hueles, porque hay leyes en nuestros miembros. Así que en el nombre de Jesús, Él te ha hecho libre. Ahora mi consejo como pastor: busca una iglesia, busca un lugar donde te prediquen la palabra de Dios, donde mantengas contacto con Él, porque Jesús dice así: el que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.